el nivel 45. Mucho se habla de cómo será su historia, su jugabilidad, y de la importancia que tendrá este episodio en la historia de Magic Rampage. Siendo completamente sincero, ni yo sé cuándo es su fecha de estreno, así que no vengo a alimentar falsas esperanzas. Sino por el contrario, vengo a explicar cómo es que podría ser este nivel, basándonos en la fórmula que han repetido en todos los niveles anteriores. Sin más que decir, pónganse cómodos, y disfruten del video. Para saber cómo va a comenzar el nivel 45, debemos tener en cuenta cómo es que Asante ha iniciado cada uno de los últimos niveles. Por ejemplo, al terminar el nivel 42, el nivel 43 iniciaba justo donde lo terminábamos. Y en el nivel 44, hay dos escenarios finales. Uno, es donde la capitana consigue el traje del patrullero del tiempo, y aquí es donde acaba el nivel jugable, por así decirlo. Y el otro es donde estamos en la dimensión del rey. Siento que lo más lógico sería que el nivel va a iniciar en el desierto, con la capitana. Todo esto, siendo una cinemática que se puede jugar, pero que también se puede saltar, como se ha visto anteriormente, ya que esto solo sería la introducción del nivel. Esta introducción sería posiblemente una variación del templo de Anubis, donde enfrentaríamos nuevos enemigos, o los ya conocidos, pero con diferentes diseños. Nuestra misión: recorrer todo el terreno, para al final, encontrar el mapa lunar, o lo que sea ese artefacto que dejó el fantasma umbraniano. Básicamente, puede que solo el inicio del nivel sea lo mismo que el nivel 44, solo que con mayor dificultad. Ahora, es importante recordar que el rey se dirige a la base de la nueva resistencia. Así que lamentablemente, es posible que la historia se repita, y la nueva resistencia sea masacrada al igual que en el pasado. Todo esto se vería en solo una cinemática. Y ahora, empezaría lo jugable, pero en lugar de controlar a nuestro personaje principal, controlaríamos a uno de los esbirros que aparecen en el nivel 41. En esta parte no podríamos dañar al rey, el objetivo es distraerlo para que el tío y el guardián lunar escapen. Si se preguntan en dónde está el padre del tío, posiblemente esté escondido en una alcantarilla XD. Ahora sí, comienza el nivel 45. Empezamos en el interior del rey, mientras vamos avanzando, y en el camino, iremos luchando con los esbirros del nivel 41, ya que estos fueron capturados por el rey. La forma que veo para agregar más dificultad a este nivel, es que perdamos la función de acceder a nuestro inventario, eso sumado a que encontraremos los engranajes rojos que absorben nuestro poder, que son los que ya hemos visto en mazmorras semanales. Una vez superados todos los obstáculos, llegaremos al tramo final, donde vemos a la capitana aprisionada. Y aquí es donde inicia el combate final. El cara sucia contra el rey corrupto. Y la verdad, por más que pienso, no sé cómo vamos a derrotar al rey, ya que siguiendo el hilo de la historia, él dijo que nos podría aplastar fácilmente. Así que yo pienso que probablemente sea algo parecido al videojuego de Metal Slug 5, donde dañamos al jefe final mientras él nos ataca desde arriba. Y cuando el jefe llega a su límite, no muere, solo desaparece, y ahora tendremos que de alguna forma, escapar de esta dimensión. Eso con ayuda de cristales que encontraremos a lo largo del nivel, y gracias a esos cristales verdes, podremos escapar de la dimensión del rey, creando un portal. Y bien, al menos en su mayoría, así creo que será el nivel 45. Así que ahí les dejo mi humilde teoría, si quieren hacer sus versiones, los invito a hacer vídeos contando cómo creen que será este nivel para ustedes, y así vemos quién fue el que se acercó más. Y sin nada más que decir, se despide Furecon. Se lavan la cara.